¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Redacción Médica. En esta ocasión contamos con Celia Gómez, la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Con ella vamos a abordar todo lo relacionado con el examen MIR, que se celebra este mismo sábado y que reunirá a más de 13.900 aspirantes que sueñan con hacerse con una de las más de 8.700 plazas que oferta este año el Ministerio. Analizaremos desde su papel coordinador en estas pruebas de formación sanitaria especializada hasta la tan ansiada vuelta a la asignación presencial que demandan los aspirantes. También fuera del MIR trataremos otros asuntos como la renovación de los programas formativos de las distintas especialidades, la reclasificación profesional o la llegada de nuevas especialidades al MIR como urgencias. Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el plato de Redacción Médica. Encantada. Vamos con la primera pregunta. Este sábado llega el esperado examen MIR de 2024. Cuénteme, ¿cómo vive la directora general de Ordenación Profesional las 24 horas previas al examen MIR? Bueno, pues con cierta tensión, ¿no? Pendiente de que todo ocurra como suele ocurrir cada año, ¿no? Con normalidad y sin ningún problema. Son muchas las personas que están involucradas en este proceso, además de los más de 30.000 solicitantes, ¿no? También hay en el trabajo tanto de delegados, interventores, personas de las comisiones calificadoras y lo que es la organización, alrededor de 2.000 personas, ¿no? Que normalmente, vamos, la mayoría tienen una gran experiencia. Por lo tanto, todo suele ir con tranquilidad, pero bueno, son 28 localidades y más de 600 mesas las que se constituyen y bueno, hay que estar pendiente y atentos. Totalmente. Y ese mismo día de la prueba, ¿cómo se coordina y se organiza? Precisamente el año pasado se estrenó con el MIR de 2023. ¿Recuerda cuál es el momento quizá con más tensión de todo el día? Bueno, el de los inicios, ¿no? De si hay alguna dificultad o no, o sea, que todo vaya bien, que a la apertura, los llamamientos a las personas que entran a hacer el examen, la apertura de las cajas, que todo esté correcto, ¿no? Y que no haya ningún problema. Esos momentos son, bueno, como casi que un momento de la verdad, ¿no? Bueno, y después también el cierre, que se vaya constituyendo todo, transcurriendo todo con tranquilidad, ¿no? El examen MIR lleva muchos años realizándose más o menos con una misma estructura. Es cierto que se han dado algunos cambios en cuanto al número de preguntas, a reducir los tiempos o la inclusión de imágenes. ¿Cuál cree que será el próximo paso para mejorar el cribado de los aspirantes? Bueno, aspiramos a en algún momento poder hacerlo con tablets, o sea, en un formato electrónico que va a permitir también mucha más agilidad después a la hora de poder tener los resultados, sacar los listados y bueno, parece que eso es el siguiente paso, ¿no? Sí, llevará un examen digital, por así decirlo. Efectivamente, sí. Bueno, en eso estamos buscando fórmulas. Precisamente su antecesor Rodrigo Gutiérrez comentaba que en este medio que debería abrirse la probabilidad de que el MIR fuera con medios digitales, como usted comenta, como ya se hace en Francia. ¿Cómo cree que se debería seguir esa evolución hacia el camino digital? ¿O cree que estamos cerca o que todavía queda un recorrido largo para llegar a ello, a eso que comentas de un MIR con tablets? Yo creo que sí, que estamos cerca, ¿no? Pero bueno, hay que afinar bien con las cuestiones técnicas, con la disponibilidad de medios, hacer bien todos los pilotos y las pruebas para que todo, en el momento en el que se ponga en marcha, transcurra pues con la misma tranquilidad, aunque sea una tranquilidad trabajada, con la que se produce ahora. Y bueno, no todo es el examen MIR. Respecto a los cambios en el examen y contando además con la incorporación de imágenes en otros exámenes como en el EIR, ¿se plantea la posibilidad de incluir, por ejemplo, pues este tipo de imágenes y recursos en las pruebas FIR o PIR o valorar, por ejemplo, ofrecer a futuro vídeos en un examen? Bueno, en el momento en el que ya se pueda hacer en formato digital, las posibilidades que se abren para las propias comisiones calificadoras o para quienes elaboran
las pruebas, ¿no? Las preguntas. Yo creo que se abren ahí un montón de posibilidades que pueden permitir pues, la utilización de todos los medios, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que ahora mismo también a la hora de estudiar y de formarse también utilizan estudiantes y después profesionales, ¿no? O sea que sí. A los pocos días de hacer este examen conocerán la puntuación, que cuenta con un valor del 90%, mientras que el 10% restante se reserva para el expediente. Estudiantes y decanos valoran que este debería de tener más peso en la nota final. ¿Se plantea desde el Ministerio que pase a contar más este peso final de la prueba o ya es lo más justo posible? Creemos que el sistema y el peso que tiene, porque también hay mucha variabilidad en las notas de distintas facultades y universidades, ¿no? Nos parece que esta prueba, con ese 90% de peso de la prueba, es más justo. Esa es nuestra opinión, al menos hasta este momento seguimos manteniendo ese criterio como un criterio que da más posibilidades de igualdad, entre los participantes. Sí, los estudiantes apuntan que, como son 6 años de carrera, consideran que en esos 6 años debería haber un mayor peso que al final en una prueba que se la juegan todo en un día, por así decirlo. Sí, bueno, un 10% no es poca cosa, ¿eh? Que la pelea a veces por la posición, ¿no? Por el número de orden, está en centésimas de punto, no en puntos completos. O sea que, bueno, yo creo que ahora mismo hace una buena... contribuye bien a un objetivo fundamental, que es ordenar, de hecho así le llamamos, ¿no? El número de orden, ordenar a los candidatos para poder elegir después plaza. Sobre el cronograma MIR, la gran mayoría de aspirantes critica que el proceso se desarrolla de una forma un poco lenta y que muchos de ellos, sobre todo los que consiguen esos últimos números de orden, tienen muy poco tiempo para prepararse antes de arrancar la residencia. ¿Está planteando Sanidad acelerar más el proceso? ¿Hay alguna propuesta sobre adelantar la fecha del examen, por ejemplo, hacerlo en noviembre o diciembre, o quizás iniciar la asignación antes, en marzo, y dejar abril y mayo para preparar toda esta incorporación de los nuevos residentes? Es complejo porque, claro, tenemos las Navidades ahí en el medio, ¿no? Sí que hemos ido adelantando, bueno, días, ¿no? El examen en enero. Es verdad que este proceso es muy garantista, y entonces todos los plazos que hay de recursos que dan garantía también al solicitante de poder recurrir o subsanar, etcétera, ¿no? Según los distintos momentos del proceso, hacen que se alargue mucho. Cada año buscamos la manera de intentar acortar, por lo menos en los plazos que dependen de la propia administración, ¿no? Otros cambios más a fondo, incluso el de reducir los plazos para recursos, necesitan de revisar normas de rango de ley. Bueno, todo se puede, ¿no? Se puede hacer. Y sobre todo en el objetivo de que se puedan incorporar cuanto antes mejor. Claro. Y este año pues estamos viendo de qué manera, en lo que viene después, podemos también agilizar ese proceso. Ya el año pasado, porque también hay un elemento que complica también, que es al haber más plazas, por lo tanto más sesiones de adjudicación, también se alargan más. El año pasado ya hicimos alguna prueba de hacer turno de mañana y tarde para cortar, y bueno, en esa línea veremos si es posible también agilizarlo y bueno, pues que puedan incorporarse antes, además teniendo en cuenta que el examen médico, con el Real Decreto que se aprobó el año pasado, el 589, el examen médico es previo a la incorporación, lo cual parecía lógico, pero eso también hace que los hospitales necesiten de un tiempo para poder hacer esa parte. Totalmente. En los últimos años, Sanidad viene conformando unas ofertas récord en el número de plazas MIR. ¿Tienen la intención de seguir cumpliendo un nuevo reto en la próxima convocatoria? ¿Hasta qué punto? Efectivamente, seguimos cada año con récord. Sí que pensamos, y yo creo que es una reflexión bastante compartida con comunidades autónomas y con comisiones nacionales de la especialidad, que no podemos, o sea, que tenemos que ser sensatos en cuanto a saber en qué especialidades hay más necesidad de profesionales, más demanda, y por lo tanto dónde hay que hacer el esfuerzo y en cuáles no hay tanta, ¿no?
y tampoco podemos generar una situación de especialistas que después no tengan un hueco en el mercado, ¿no? Hombre, ahora mismo es evidente que en el caso de medicina de familia todavía durante unos años vamos a necesitar hacer este esfuerzo. Casi un 30% de la oferta de plazas MIR son de medicina de familia, que estamos pues ya en más de 2.500, que ya es un número bueno, muy elevado, ¿no? Y en otras especialidades, yo que sé, radiodiagnóstico, psiquiatría, anestesia, es decir, esas que todavía necesitamos cubrir huecos que hay en el Sistema Nacional de Salud, es donde hay que centrar el esfuerzo, ¿no? Justo al hilo de medicina de familia, comentabas que las plazas aumentan, pero también lo han hecho las desiertas. El proceso MIR lleva 2 años consecutivos enfrentándose a este tipo de plazas, concretamente en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. ¿Considera que este año se va a vivir la misma situación? Y de ser así, ¿tienen previsto volver a sacarlas a oferta o desecharlas? ¿Cómo lo van a organizar? Bueno, haremos igual, y está previsto en la propia orden de la convocatoria, como el año pasado. Sí quedan plazas desiertas, que siempre esperamos que no ocurra, pero como decía antes, el 30% de las plazas que se ofertan son de medicina de familia, 2.500, luego es la que con mayor probabilidad puede quedar alguna desierta, porque la siguiente está en algo más de 500, o sea, hay una diferencia importante. Y luego, bueno, que en cuanto al número de solicitantes, aunque este año también ha aumentado en relación al año pasado, pero bueno, tenemos ahí un gap entre egresados de las facultades y oferta de plazas de alrededor de 2.000, o sea, sacamos 2.000 más de los que salen de graduados de las universidades españolas. Entonces, eso complica la situación, pero como decía, vamos a hacer, si quedan plazas vacantes, una sesión extraordinaria, como se hizo el año pasado, en la cual se vuelve a convocar a todos los que el incremento del cupo de extracomunitarios, pero también a todos aquellos que no han elegido plaza. El año pasado fueron 2.000 y pico. Esa parte ya de elección de plaza es un tema de la voluntad de las personas sobre la que no podemos tampoco actuar. ¿Y si quedan finalmente en esa sesión extraordinaria plazas desiertas, qué ocurre con esas plazas? Pues simplemente que esas plazas no se cubren. Vale, perfecto. También estaba sobre la mesa la posibilidad de buscar penalizaciones o formas de disuadir a aquellos que renuncian a estas plazas. ¿Se va a establecer esa medida concreta para esta convocatoria? Y si alguien renuncia a su plaza MIR de 2024, ¿sufrirá una penalización? ¿De qué tipo? No, no se puede. Digamos que en esta convocatoria no lo podemos hacer porque tendría que estar regulado esa posibilidad. Y esa posibilidad no se puede regular en una orden que hace como la que tenemos, en una orden ministerial, sino que es materia de ley. O sea, sí que hemos explorado esa posibilidad y tiene que tener habrá que hacer una revisión en su momento de la ley para poder abordar cómo tratar esas situaciones que sí que creemos que algún impacto ha de tener, ¿no? A la hora de, pues no sé, ya veremos cuál tiene que ser. A lo mejor pues que tenga un coste en puntos, digamos, ¿no? En que tenga que hacer un mayor esfuerzo la persona para poder acceder a un número alto. Pero bueno, hay que verlo porque es un tema delicado, son derechos también de las personas de lo que estamos hablando, y bueno, lo reflexionaremos con tino y espero que con acierto. Precisamente el número de plazas desiertas coincide en el tiempo también de la elección telemática. ¿Ve alguna coincidencia en que se establezca este proceso? No, de hecho en 2014, que había elección presencial, se quedaron más de 200 plazas sin cubrir, ¿no? Yo no creo, es más, yo creo que está el Simule, que permite ahora mismo que hagan una simulación 4 veces al día los candidatos y candidatas, les permite hacer, yo creo, una elección más cuidada que una a viva voz y sobre la marcha, ¿no? Aunque sea presencial. Yo creo que no influye, y de hecho los datos de en qué posiciones se quedan, ¿no? Que antes lo comentábamos, el 65% elige, se queda con su primera opción, y algo más del 80% entre las 3 primeras elegidas, da muestra de que el sistema funciona.
Precisamente también quería hacer una pregunta en relación a Simule. En relación a esto, en una respuesta parlamentaria, el Gobierno ha señalado que Sanidad está trabajando en mejorar esta herramienta y también la aplicación para la elección de plaza. ¿Qué cambios podrán ver los aspirantes de 2024 que ayuden a acercarse a una elección más real, que es también lo que buscan ellos? Sí, bueno, ya en parte lo hicimos el año pasado y este año se mantiene. Comentaba ahora de el hacer esas 4 simulaciones a lo largo del día, ¿no? Porque eso permite, con la actualización de las selecciones que se van haciendo en cada una de las sesiones, pues poder afinar más. Y de hecho, bueno, la firma se permite prácticamente hasta el momento, ¿no? Hasta un minuto antes, aunque yo recomiendo siempre no apurar demasiado para no tener problemas, ¿no? Otras cuestiones que se han planteado de poder, que yo también las planteé, ¿no? Cuando llegué a la dirección general, ¿no? De poder hacerlo más en tiempo real, aunque fuera digital, genera ciertas inseguridades jurídicas y podría además también complicar y alargar innecesariamente la elección si hay algún problema técnico de la persona que lo está haciendo desde su domicilio. En fin, ahí hay cosas que ahora mismo no hay una manera de abordarlas que pueda plantear eso. En todo caso, vamos, como decía antes, con los resultados que se obtienen, parece que la herramienta es útil. Volviendo un poco a la especialidad de familia, donde precisamente aquí quedan esas plazas sin cubrir, la especialidad viene hablando de un pacto de Estado para evitar que esto siga ocurriendo. ¿En esta legislatura plantea el Ministerio algún cambio en la especialidad de familia para solucionar la falta de atractivo en el MIR? Bueno, ahí tenemos un plan de acción de atención primaria que se aprobó en diciembre de 2021 en un consejo interterritorial, que bueno, ahora mismo además estamos haciendo seguimiento y lo hemos hecho también en estos meses pasados, en los que hay medidas concretas que tienen que ver con recursos humanos, aunque no es el único elemento, ¿no? Cuando hablamos de familia y de medicina de familia y de atención primaria. Entonces ahí hay elementos con los que las comunidades autónomas y el propio Ministerio nos comprometimos a abordar, algunos que son fundamentales y hemos legislado sobre ellos, como la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones laborales, los incentivos a los puestos de difícil cobertura. Es decir, que tenemos ya muchas medidas encima de la mesa, bueno, que lo que hay que hacer también es trabajarlas más y aplicarlas, ¿no? Yo creo que esa mejora de las condiciones, nosotros pensamos que es un elemento clave para poder hacer más atractiva la especialidad, porque las personas cuando eligen una especialidad también piensan en cuál va a ser su futuro profesional, ¿no? Y hasta ahora la temporalidad excesiva y el movimiento entre centros, o sea, el no estar de verdad haciendo medicina de familia, porque medicina de familia es tener un cupo, ¿no? Claro. Con el que se pueda trabajar a lo largo del tiempo y conocer a la familia, el entorno, etcétera. Y eso en los últimos tiempos, bueno, ya llevamos unos cuantos años, no sé si son últimos o penúltimos o antepenúltimos, ¿no? Esa movilidad y esa falta de estabilidad yo creo que penalizaba mucho ese trabajo y por lo tanto la elección también por parte de los candidatos y candidatas. Ha quedado claro que la elección telemática sigue siendo la apuesta principal del Ministerio, a pesar de las continuas demandas de los aspirantes por regresar a una elección presencial, la cual consideran más justa. ¿Pero cree que un proceso mixto tiene futuro o esa batalla está totalmente perdida por el Ministerio? Yo creo que tenemos que ir acomodándonos también a los tiempos. Estamos hablando de hacer un examen BIR digital y telemático y a la vez plantear una elección MIR presencial, obligando además a todos los candidatos y candidatas a desplazarse para poder hacer esa elección, ¿no? Y, como vuelvo a decir, ¿no? Los resultados de cómo se obtiene, de qué plazas se obtienen según las prioridades de los candidatos y candidatas, muestran que desde luego es muy útil el procedimiento y la simulación, ¿no? A la hora de poder establecer esas prioridades por parte de ellos.
Saliendo un poco del MIR, otro tema que quería tratar es la actualización de los programas formativos de las especialidades. El Ministerio concretamente espera tener actualizados los programas de todas en un plazo máximo de 2 años, empezando por las más longevas. ¿Cuáles son las primeras especialidades que tiene en mente el Ministerio y por las que ha arrancado este proceso? ¿Y qué cambios concretos se van a poder ver en estos programas? Vale, bueno, en general los programas es actualizarlos al conocimiento científico de hoy, ¿no? Algunos ya llevan 20 años sin una actualización, más allá de que, bueno, la dinámica con los tutores y de la propia docencia, lógicamente sí que van, ¿no?, modificando en el día a día esa situación, pero en el año 2022 se aprobó el de Medicina Legal y Forense, en el 23 los de Psiquiatría y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Medicina de Familia está también encima de la mesa, ¿no?, para su aprobación, y también están listos para cerrar en un periodo corto de tiempo, desde luego en estos próximos meses. Está Medicina Nuclear, Anestesia, Intensiva, Cirugía Torácica y Cardíaca. Con lo cual, bueno, y pensamos que para finales de año podemos abordar los siguientes 5 también. La idea es ahora agilizar y, como bien se decía, pues en estos próximos 2-3 años tener revisados todos los programas, ¿no? En ese compromiso de que al menos cada 10 años los programas tengan esa revisión. Precisamente siguiendo el ejemplo de las nuevas especialidades que has comentado, como psiquiatría infantil y de la adolescencia o medicina legal y forense, el foco ahora está puesto también en la llegada de urgencias y emergencias. ¿Qué expectativas tiene de esta nueva especialidad y cómo se van a poder garantizar los 2 programas diferenciados de urgencias y de familia para evitar que estas nuevas plazas de urgencias no se lleven por delante a los especialistas de familia? Bueno, son 2 especialidades distintas, cada una tendrá sus propias unidades docentes. Bueno, familia continuará como está, ¿no?, y además, como antes comentábamos, la necesidad de médicos de familia va a hacer que al menos la oferta durante unos años se tenga que mantener, probablemente después haya que modificarlo, ¿no? Y urgencias tendrá sus propias unidades docentes y sus plazas de urgencias y emergencias. Aquí la cuestión es fundamental, y una de las demandas que se planteaban desde las propias comunidades autónomas, que la elección ya se pueda hacer desde de inicio, porque ahora mismo sí que existe un volumen alto de especialistas de medicina de familia comunitaria que se van a trabajar a la urgencia hospitalaria. Aquí se trata es de que la elección, dado que son 2 especialidades distintas, se va a hacer desde el primer momento, o sea, el candidato o candidata va a elegir la especialidad de urgencias o la de familia o cualquier otra, pero en el momento de la elección. Perfecto. ¿Y qué estimación de número de plazas cree que se hará en la primera convocatoria de urgencias, aproximadamente? Pues eso es difícil de saber, porque eso dependerá también de las plazas que las comunidades autónomas acrediten, ¿no? Sabéis que el proceso es la comunidad autónoma la que decide las unidades docentes y las plazas que quiere acreditar, quiere y puede, ¿no?, acreditar. Hombre, desde el Ministerio siempre hay también un trabajo, ¿no?, de apoyo, y que además ahí queremos hacer más hincapié, ¿no?, en ese apoyo para poder incrementar, sobre todo en las nuevas, pero también en las de mayor demanda, apoyarles en el proceso de acreditación, ¿no? Pero bueno, habrá un buen número. Hombre, irá poco a poco, ¿no?, hasta que se estabilice el número, pero ahora mismo no recuerdo bien de los compromisos que las comunidades habían ido adquiriendo, pero había, yo creo que algo más de 100 iniciales. Pero bueno, lo vamos a saber con la primera convocatoria, ¿no? Y después de urgencias, ¿cuáles son las siguientes especialidades con gran demanda y que Sanidad quiere crear o incluso recuperar, como por ejemplo la especialidad de medicina del deporte, que es una de las que se ha ido hablando, que sería interesante volver a recuperar? En la Comisión de Recursos Humanos creó un grupo de trabajo de análisis de la especialización en ciencias de la salud, en la cual el primer trabajo que se abordó fue el de urgencias y emergencias, pero hay también ya 2 grupos de trabajo que están acabando el informe para poder elevar una propuesta al pleno de la comisión, que son
genética e infecciosas. También tenemos, que se está ya en tramitación, el de laboratorio clínico que reuniría a bioquímica y análisis clínicos, que era una vieja demanda también de las dos especialidades. O sea que esas tres, digamos, que están. Y después tenemos también encima de la mesa, comentabas ahora, porque es una especialidad que lleva rondando y dando vueltas un tiempo, medicina del deporte, y también farmacia hospitalaria y de atención primaria, que era otra de las cuestiones que con aquel decreto de troncalidad que decayó iba también esa propuesta, y ahora también se ha retomado por parte de las sociedades. Tienen ese interés también en recuperar el debate, ¿no? Sí. Y la posibilidad de que así sea. Y no todo es el MIR, se plantea crear nuevas especialidades EIR o PIR en esta última, sobre todo ante la demanda del PIR en psico-oncología, que esperan arrancar pronto con sus trámites, y los psicólogos han confirmado que para este mismo mes tendrán preparada la documentación pertinente para arrancar el proceso. Sí, hombre, ahí en todos los casos y para todas las titulaciones, yo creo que tenemos un escenario que ha mejorado mucho con el Real Decreto 589/2022, que es que se establece un procedimiento para la creación de las especialidades, que puede partir tanto desde sociedades suficientemente representativas como de la propia Comisión de Recursos Humanos. De ahí ese grupo de trabajo que, digamos, que canaliza las propuestas que desde las comunidades autónomas se lanzan. Y de hecho en alguna de las reuniones se ha lanzado, aunque no se ha concretado ni materializado, la psicología de la infancia y la adolescencia, psicología clínica de la infancia y la adolescencia. Esa se ha planteado en algún momento, aunque todavía no se ha desarrollado. Las demás, igual que con las áreas de capacitación, bueno, pues estamos al trámite, siguiendo el Real Decreto y a las propuestas que se hagan para poder analizarlas. Actualmente en España hay cerca de 50.000 profesionales sanitarios en formación, pero existe una gran desigualdad en lo que se refiere a su salario en cada comunidad autónoma. ¿Sería justo considerar armonizar el salario MIR y del resto de formación sanitaria especializada a nivel nacional? Bueno, en general los salarios de los residentes, hay variación, sobre todo en el variable, porque los conceptos retributivos básicos son iguales para todos, ¿no? Y esas diferencias vienen fundamentalmente de las propias diferencias que hay entre los profesionales sanitarios de una comunidad y otra, y que en muchos casos responde también al entorno, es decir, a las capacidades y el coste de la vida en unas comunidades y en otras. Es decir, que esa variación que hay en los, digamos, mercados entre un sitio y otro, muchas veces el origen no tiene tanto que ver con la propia sanidad o con los servicios de salud, sino también, bueno, con el entorno salarial que tienen esos trabajadores. Hombre, parece razonable que haya unos mínimos o unos márgenes que sean convergentes, ¿no? Tanto entre los residentes como entre el resto de profesionales, pero eso es una tarea complicada. Yo que he estado en la gestión, eso es difícil, porque todo lo que tiene que ver con retribuciones y toda la materia retributiva es uno de los elementos que son objeto de negociación en las mesas sectoriales, ¿no? Y también depende del modelo de desarrollo profesional que se tiene en los propios servicios de salud. Está bien tener un marco común, estamos ahora con el Estatuto Marco, y ahí, bueno, pues se nos abren también posibilidades en el cierre de esa modificación de la ley, de establecer algunos criterios comunes, pero luego hay que respetar también las propias competencias de las comunidades autónomas y su capacidad para poder tener una estrategia de recursos humanos propia. Precisamente por esas variaciones que hay en los salarios de los residentes en las distintas comunidades autónomas, muchos de ellos se preocupan por problemas típicos como la emancipación, por ejemplo. ¿Entiende a los sanitarios que una vez hecho el MIR deciden irse al extranjero a buscar nuevas posibilidades y mejores salarios? Y a cambio, ¿se está trabajando algún proyecto para regular la labor que ejercen y que se queden en España, así como el caso del personal extracomunitario, y poder agilizar su contratación, como ya se está dando en comunidades como en el País Vasco, que se está agilizando ahora ese proceso?
Sí, bueno, el proceso de contratación, empiezo por el final, Perfecto. de extracomunitarios, todas las comunidades lo pueden legislar, pero ya desde hace años. Hay comunidades que ya lo tienen legislado desde hace años y es el permitir o el poder eximir del requisito de nacionalidad, porque además muchos de esos extracomunitarios se han formado en nuestro país, ¿no? O sea que eso no es una barrera, o sea, es voluntad política de regularlo, ¿no? Y ahora mismo pues es verdad que ya hay muchas comunidades autónomas que lo tienen regulado. Luego, en relación a los profesionales que se van fuera, bueno, aquí la realidad es que no se van muchos fuera, se van pocos fuera, ¿no? Porque es verdad que en muchos países tienen mayores salarios, pero también que el coste de la vida en esos países es más alto, ¿no? O sea que aquí hay que medir también que si la vivienda te cuesta 3 veces más que aquí, lo razonable es esperar que te paguen también 3 veces más, ¿no? Es decir, que es como entre las propias comunidades autónomas o entre las ciudades. Vivir en Madrid es mucho más caro que vivir, pues no sé, en Cáceres o en Oviedo o en Alicante, depende, ¿no? O en Palma de Mallorca es también un sitio complicado para el acceso, no solo para residentes, sino también para los profesionales sanitarios. Por eso comentaba antes que las retribuciones muchas veces tienen que acomodarse, igual que lo decimos para los puestos de difícil cobertura, a la situación que permita, bueno, que las personas puedan ir y tener una vida independiente, ¿no? O razonablemente independiente con el salario que perciban por trabajar. Totalmente. Cambiando de tema, en una reunión reciente de Mónica García con el Consejo de Enfermería se ha mostrado conforme con la reclasificación profesional y la categoría A1, pero sin embargo no ha concretado cuándo esto podrá ser una realidad. ¿En qué nivel de prioridad está esta situación para el Ministerio de Sanidad? A ver, ahí hay un elemento clave que se quedó también pendiente en la pasada legislatura, que es el avance en la Ley de Función Pública. Hay elementos del personal estatutario que tienen un marco general más amplio, que es el de la visión, ¿no? Y la regulación que se hace del personal, de los empleados públicos, ¿no? Del personal funcionario, y esa parte marca también lo que se pueda y hasta dónde se pueda llegar en la reclasificación. Sí tenemos claro que hay una parte inicial de cumplimiento, que es la que estaba establecida ya en el EBEP, ¿no? En relación a la clasificación del personal. Está encima de la mesa también otros planteamientos alternativos, como es utilizar el sistema MECES de los créditos dependiendo del nivel de titulación. Es un tema que hay que abordar y nosotros creemos razonable que el abordaje se haga para la globalidad, porque también tenemos, además del personal estatutario, personal sanitario que está en otros ámbitos, ¿no? Bueno, ámbitos a lo mejor sociosanitarios, pero también en ámbitos de la administración general, por ejemplo en salud pública, y que deberían de también, o sea, ir acomodados unos y otros con un mismo sistema de clasificación de las categorías, ¿no? Esperamos que se avance rápido. Perfecto. Para ello tiene que llevarse también a cabo la mencionada reforma del Estatuto Marco. ¿Sabe cuándo se va a dar dicha reforma o si está cerca de hacerse y se contemplan en ella mejoras salariales? Bueno, no regula las mejoras salariales el Estatuto Marco. El Estatuto Marco, casi que como su propio nombre indica, ¿no? Es un marco general en el que después se producen desarrollos y acuerdos dentro de los servicios de salud, porque además tienen las autonomías esa capacidad para poder desarrollarlos, pero sí se establece, bueno, pues los criterios básicos comunes para el personal estatutario, ¿no? Ahora mismo, después del trabajo que se había ido haciendo en los 2 últimos años, ¿no? Último año y medio y demás, tenemos un texto inicial de esas digamos, reuniones que hemos tenido tanto con las comunidades autónomas como en el ámbito de negociación con las organizaciones sindicales, que creemos que es un texto razonable para poder hacer un cierre de negociación, digamos, y por lo tanto tramitar el anteproyecto de ley. Hombre, eso no va a ser, digamos que inmediato, pero creemos que sí se puede agilizar, es decir, que este año tiene que ser el año en el que llegue al Congreso el anteproyecto de ley de modificación del Estatuto Marco.
Perfecto, vamos a ir terminando. ¿En qué punto se encuentran las nuevas especialidades de enfermería? ¿Cree que tiene encaje seguir creando estas especialidades cuando luego las comunidades autónomas no tienen bolsas específicas para estas enfermeras o no las utilizan? Sí, hombre, claro, el reto está en las especialidades que ya tenemos, en que se creen y se doten las plazas de esas categorías, ¿no? Porque si no, de poco sirve formar, ¿no?, a las enfermeras en especialidades y después no se hace esa segunda parte. De hecho, en el caso de atención primaria y con las enfermeras de familia y comunitaria hay objetivos concretos dentro del plan para la dotación de estas plazas y su contratación. Y en general, con enfermería y seguramente con algunas de las propuestas que hay de especialidades médicas, creo que tenemos que definir bien en qué casos debemos de ir a por una especialidad, porque se trata de una especialidad, de un conocimiento específico y que precisa de esa especialidad, o cuando estamos hablando de la necesidad de un diploma de acreditación, como hemos hecho con paliativos ahora, ¿no?, en este año, o si tenemos que hablar de formación continuada o de áreas de capacitación específica. Es decir, que no siempre la solución a encontrar, ¿no?, ese desarrollo profesional y esa especificidad en las funciones o en las competencias tiene que pasar por una especialidad. Lleva cerca de 1 año y medio en el Ministerio y ahora comienza esta nueva etapa con Mónica García al frente. El suyo es uno de los pocos cargos que sobrevive a la anterior etapa. ¿Confía en que llegará a ver la asignación de plazas de este año? Bueno, no queda mucho, ¿no? Así que... Estupendo, pues Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti.